Muy buenas tardes, nos reunimos nuevamente. Un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes aquí, especialmente también al Padre Fernando, que nos acompañará el día de hoy. ¿Mm? Eh, Como siempre, comenzamos poniendo nuestras vidas en las manos del Señor en este espacio de formación. Entonces, vamos a comenzar con una oración el día de hoy. Nos ponemos en las manos del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe, resucitado. Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, Mostra del como Mãe gran de todas as río criaturas, que la atraviesa na beleza das y de todo flores, lo que dos vibra en rios, sus selvas. do gran rio que atravessa, Cuida con tu e de amor tudo que vibra esa em explotación de seus. hermosura. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Maria, el cheia de Señor es graça, o contigo, Senhor é convosco, bendita sois bendita tú vós eres entre as entre todas mulheres, las mujeres e y bendito é o bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, María, Madre de Dios, Mãe de Deus, ruega por roga nosotros por nós, pecadores, pecadores, ahora y en agora la hora de e nuestra hora muerte. de Amén. nossa morte. Amém. Que el Señor nos bendiga entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a solucionar antes de continuar el tema de la interpretación al portugués. Les pido un poquitito de paciencia, por favor. Ahí sí. Bueno, vamos entonces a continuar. Eh, Hermano Juan Carlos, ¿puede hablar solamente para probar si no se escucha su voz? Sí, exactamente. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a presentar el invitado del día de hoy. Eh, bueno, es una gran alegría para nosotros que este año nuevamente nos vuelva a acompañar. Voy a proyectar su Pero presentación. cuando Ahí hacen está. un contrato de alianza y Les prácticamente le hacen recuerdo, por no sé favor, qué, le ponen ir dólares. silenciando sus micrófonos al momento que van ingresando. Bueno, espero que puedan lograr leerlo, ¿cierto? Está en el portugués. Voy a leerlo al español y se va a traducir de manera simultánea. Recordemos que estamos en la traducción simultánea del inglés y el español. Bueno, el padre Fernando Roca nació en Lima en el año 1955. Es sacerdote, miembro de la Compañía de Jesús, doctor en antropología social, etnobotánico, por la ES, París, magíster en teología fundamental por el Centro de Sèvres, Facultad de Teología de la Compañía de Jesús, París, Francia. Bachiller en Ciencias Marítimas por la Escuela Naval del Perú y en Teología por la FAGE, Belo Horizonte, Brasil. Profesor principal en la Facultad de Comunicaciones y director académico en Relaciones con la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Trabajó entre los años 1988 al 2000 en la Amazonía peruana, en la región Aguajún, Huampis del Alto Marañón, provincias de Condorcanqui y Bagua y Massa, en Amazonas. Asesor de la Conferencia Eclesial para la Amazonía de la Iglesia Católica, es decir, de SEAMA, parte de SEAMA, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias del Perú y miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. Además, también es parte del, lo voy a leer en español, Comité Directivo Científico en el Panel Científico para la Amazonía, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, le damos la cordial bienvenida al Padre Fernando y agradecerle por ser parte de este espacio. Muchas gracias, Padre. Le damos, usted ya también es coanfitrión, así que puede compartir. Bien, buenas tardes, boa tarde, good afternoon, muchas gracias, muito obrigado, thank you very much. Voy a hablar en español, voy a tratar de hablar lento, pero si tienen preguntas que hacer en portugués o en inglés, pueden hacerlo, no hay problema. Y si hay alguien de la Guayana Francesa, también puede hacerlo en francés, porque como han visto, pasé largo tiempo de estudios en Francia. Yo no sé si, hermana Lisette, si podrían presentarse el público al que voy a dirigirme, no sé si rápidamente podrían decir sus nombres y su país de origen, ¿no? Y Sí, me parece buena idea. un Entonces poquito damos a un la gente. espacio, solamente el nombre y el país de manera rápida, Ya, prendiendo idealmente la cámara. Gracias. correcto. Así que, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Simplesmente dizer o nome Bien, a sua profissão. yo soy Mariela, soy docente y soy de Argentina. Gracias, Mariela. Soy Estela, religiosa adoratriz y soy colombiana y estoy en Lima. Bien. Ah, caramba, vecinos. Sí. Soy Cecilia Valencia, soy del Ecuador y estoy en el Silva Yaco, en la Amazonía de voluntaria. Qué bonito. Bien, gracias, Cecilia. Soy Mari Carmen, misionera dominica. Me encuentro en Puerto Maldonado, Perú. Bien, Mari Carmen, qué gusto. Ana María, del Perú, me encuentro en Bolivia y estamos aquí en La Paz. Muy bien. Uy, con Sí, frío. misionera dominica, exactamente. Mucho frío. Irmão Tarley, do Brasil, trabalho com os Chavantes, sou irmão salesiano. Pronto, irmão, eu estive com o Chavante no Rio das Peixes e no Rio das Mortes faz muito tempo, em Meruri. Bacana. Bacana, é isso, sim. Foi muito interessante. Soy Marbelis, de las Hermanas Lauritas, venezolana. Estoy en Manaus ahora. Soy psicóloga. Qué bien. Gracias, Paz Marbelis. y luz, soy la hermana Juliana, me encuentro en Puerto Leguízamo, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiente. Muchas gracias. Gracias, Colombiana hermano. franciscana. Bien. Sí, señor. Excelente. Pablo Mora, jesuita peruano y coordinador de Reiva. Buenas tardes, Hernando Ramírez, estudiante de Reiva, aquí en Colombia, pueblo Piaroa. Ah, bien, Hernando. Buenas tardes. Y Aroa, qué bien. ¿Ya están todos? Rocío Pilar Guerrero, de Puerto Maldonado, religiosa de los Sagrados Corazones, de la comunidad itinerante. Ah, muy bien. Buenas, Rocío. Mi nombre es Ronnie, de Perú, docente. Buenas tardes, Ronnie. Bienvenido. Me llamo Joan, estoy en los Estados Unidos, Virginia,
y estoy en la comisión de formación para la REVA. Por REVA. Buenas tardes, Joana. Good afternoon. Nice to hear you Gracias. and to see you. Well, okay. Thank you. Bien, yo creo que podemos Mi comenzar entonces. nombre es Mari, soy de México, soy misionera laica y soy ingeniera en computación de profesión. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿De qué parte de México? Ciudad de México. Ah, de la capital, muy bien. Soy Flania Copete de Colombia, de Reiva Cejal. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Fernando, nos estábamos presentando, decimos el nombre y el país. Fernando de Colombia. ¿Sí me escucha? Sí. Lisette, soy Flania de Colombia. Sí, gracias, hermano. Gracias, Flania. Yo soy Lisette, nacida en Chile, pero vivo en Manaus, ahora en Yaurete. Creo que estamos todos, Lisette, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla a ver si encuentro. Aquí está. Bien, y vamos a tener una conversación ahora. Voy a comentarles un poco sobre la complejidad del territorio al que están ustedes trabajando o van a trabajar. ¿Ya? En este mapa pueden ver en verde los bosques tropicales del planeta y como podrán darse cuenta, el mayor está en América del Sur, que es el que corresponde sobre todo a la cuenca amazónica o al bioma amazónico. Más adelante veremos la diferencia entre cuenca amazónica y bioma amazónico. Como ven, ¿se está viendo, Lisette, o no? Sí, se está viendo la presentación. Ya es que apareció un mensaje que decía que tenía yo que autorizar que se viera mi video. Entonces les decía que lo que ven en verde son los bosques tropicales del planeta, que son las áreas de mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Tienen muy fragmentado hacia la derecha de la pantalla toda la parte del trópico asiático. Borneo era una isla totalmente verde, que es esta de aquí, eh, y ahora está muy intervenida. Quizá la mayor proporción de bosques tropicales que queda en Asia la tienen ustedes aquí en Papúa Nueva Guinea, que es una isla muy grande dividida en dos. La mitad pertenece al estado de Papúa Nueva Guinea y la otra mitad pertenece a Indonesia, que abarca todo esto, ¿no? Luego tienen los bosques de África ecuatorial, que se han reducido bastante también, donde el río Congo es el principal vector de estos bosques, ¿no? Que es el río con bosques tropicales que le queda al continente africano, ¿no? Y luego venimos a América Latina, donde tienen todo este corredor verde que comienza en México y baja por la costa primero caribeña, luego la costa del Pacífico, hasta el sur del Ecuador, norte del Perú. Finalmente, como les dije hace un instante, el mayor territorio de bosques tropicales del planeta lo tiene la cuenca amazónica, aunque hay una parte que son las yungas o las zonas de selva alta o ceja de selva, depende cómo se diga en cada país. Si se dan cuenta, va bajando hasta el norte de la Argentina, que es muy interesante, pero esto ya está fuera de la cuenca amazónica, ¿no? Esto pertenece a ecosistemas muy particulares y que están bastante fragmentados, pero que habría que conservarlos y en los que afortunadamente todavía
hay áreas naturales protegidas y hay pueblos indígenas que viven en esas áreas. Volviendo a la cuenca amazónica, eh, el eje de todo este territorio es el río Amazonas, que es un río que corre de oeste a este y va casi paralelo a la línea del Ecuador. Por lo tanto, esto hace que tenga nacientes en el hemisferio norte y tenga nacientes en el hemisferio sur. La consecuencia es que esto le permite, como los regímenes de lluvia de cada hemisferio son distintos, cuando hay época de sequía en el hemisferio sur, llueve en el hemisferio norte y viceversa. Cuando hay sequía en el hemisferio norte, llueve en el hemisferio sur. Por lo tanto, es un río que mantiene un caudal constante, abundante, y que lo hace el río más caudaloso del planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, ahora con todo el tema del cambio climático, que aunque muchos lo ponen en duda, de hecho ya es algo que se puede constatar claramente, se están dando sequías en los dos hemisferios y grandes lluvias e inundaciones en los dos hemisferios a la vez. Y esto tiene consecuencias muy serias, sobre todo para las poblaciones que habitan en la cuenca, ¿no? La ciudad de Iquitos en los últimos 20 años en el Perú, en la Amazonía peruana, Iquitos es la principal ciudad de la Amazonía peruana con más de 500.000 de habitantes, ha tenido las peores inundaciones y las peores sequías en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y esto nos muestra que hay algo que está pasando, que no se puede evitar. ¿Cómo nace este río? ¿Cómo nace la cuenca amazónica? Es importante saberlo, o por lo menos tener una idea. Hay muchas teorías, ¿no? Pero todo indica que inicialmente la boca del Amazonas desembocaba en el Océano Pacífico, en lo que es la tierra de Sicilia, en el Ecuador, y era la boca del Guayas, y eso explicaría por qué la boca del Guayas y el río Guayas es tan desproporcionado, porque es pequeño, es muy pequeño en comparación a la gran millones de años. Los Andes no habían emergido del fondo del mar todavía, estaban emergiendo, y el Amazonas discurría en sentido contrario, como ven en este primer mapa, a que lo conocemos ahora. Iba de este a oeste. Y parece ser que esta boca, que la desembocadura estaba en lo que es Guayaquil, el puerto de Guayaquil actual y la boca del río Guayas. Años después, millones de años después, los Andes comienzan a emerger y bloquean esta salida. Y todo este cuerpo de agua inmenso que tenía el antiguo río Amazonas busca por dónde desfogar y encuentra una segunda salida hacia lo que hoy es el Mar Caribe. Y eso explicaría, por ejemplo, el origen del río Magdalena, del río Magdalena en Colombia, del lago de Maracaibo en Venezuela, porque los Andes no emergen todos juntos a la vez, emergen paulatinamente, sucesivamente, a través de millones de años. Entonces, mientras pasan estos millones de años, toda esta masa de agua busca una nueva salida y la encuentra hacia la zona caribeña. 20 millones de años atrás, los Andes comienzan a emerger y lo que es la Sierra de Mérida, que es en Venezuela, que es la última parte del territorio andino, antes de sumergirse en el Caribe, la última parte del territorio andino en América del Sur, bloquean esa salida del Amazonas hacia el Caribe y da como resultado que se crea un gran mar interior, que los estudiosos lo han denominado el mar de Pebas. ¿No? Era un gran mar interior con una serie de animales monstruosos, porque era toda hace 20 millones de años. Y este mar interior va buscando también una manera de cómo desfogar el agua, ¿no? Los Andes siguen emergiendo, más pequeñas, como la que hace la frontera entre el actual Brasil y Perú, y parte de Bolivia también, ¿ya? Y hay un desplazamiento de este gran cuerpo de agua, de este gran mar interior hacia el sur. Y se crea y aparece lo que se llama el mar de Acre. ¿Y por qué se dice que había un mar acá? Porque hay grandes zonas de la Amazonía en este territorio, pero también aparece
en algunas áreas brasileras, etcétera, donde se dan lo que se llama los bosques de arena blanca, ¿no? Son selvas amazónicas que crecen sobre territorios muy pobres, en donde la vegetación, la flora y la fauna se han adaptado a este tipo de suelos de arena blanca. En el Perú se les llama bosques de varillal, porque como los suelos son pobres y hay poco nutriente, los árboles y las palmeras crecen muy delgados, como varillas, y de ahí viene el nombre de bosque de varillal. Entonces, hace 20 millones de años está este mar de Pebas que continúa desplazándose, y luego vamos a ver cómo aparece después, aunque no está en azul aquí, hay un desplazamiento de este gran cuerpo de agua del mar de Pebas hacia el sur y se crea el mar de Acre. Eso pasa hace unos 15 millones de años, 16 millones de años, y donde también vamos a encontrar en distintas áreas de este territorio del mar de Acre, que es esta parte de aquí señalada con la línea negra, aunque no está pintado en azul, eh, hasta que finalmente esta gran masa de agua busca por dónde salir. Los Andes eran muy altos y era una cordillera nueva, difícil de erosionar, pero hacia el este teníamos una cordillera antigua que parece ser que es la primera que emerge del fondo del mar para formar luego el continente sudamericano o el subcontinente sudamericano, que es lo que se denomina el macizo guyano-brasilero, una cadena de montañas que separan las tres Guayanas del territorio brasilero y se dirige hacia el sur. Y esta cordillera, al ser mucho más antigua que los Andes tienen 40 millones de años, se calcula que el Himalaya y los Alpes van por los 70, 80 millones de años de antigüedad, y esta cordillera iría por allí. Así que, como verán, los Andes con 40 millones de años son bastante jóvenes comparados con las otras cordilleras. Esta gran masa de agua busca por dónde desfogar y erosiona esta cordillera que ya estaba bastante lavada, erosionada, gastada. Y hace 10 millones de años se va formando la cuenca amazónica, en este gran colector gigante que es el río Amazonas, y van formando la cuenca amazónica tal como la conocemos ahora. Este territorio, yo les decía que es un territorio de una gran biodiversidad. Esta biodiversidad tiene muchas causas, pero hay dos que son importantes que conviene que ustedes las tengan en cuenta. La primera es lo que se llama la variación latitudinal. Esta es la línea del Ecuador. Mientras más nos acercamos hacia el Ecuador, las temperaturas van a ser más altas, y mientras más nos alejemos, las temperaturas van a ser más bajas. Por eso se ha establecido que hay una zona que es la zona tropical, que está delimitada por el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, que va más o menos al norte de las Islas Hawái, estas son las Islas Hawái, y en el hemisferio sur, el trópico de Capricornio, que curiosamente pasa muy cerca de Antofagasta, en Chile, siendo las costas chilenas muy áridas y no teniendo selvas, pero están dentro de las zonas tropicales, ¿no? Entonces, en la medida que yo me acerque más al Ecuador, a la línea ecuatorial, las temperaturas serán mayores. En la medida que yo me aleje, así estén los trópicos, las temperaturas van a disminuir un poco más. Entonces, esto origina una variante que influye tanto en la flora, en la fauna, en la vegetación, como en los hábitos culturales de los habitantes de este territorio, ¿no? Y lo hace muy diverso. Por eso el título de esta exposición es no una Amazonía, sino muchas Amazonías. Una cosa es vivir en la Amazonía sur del Perú o en el norte, en la Amazonía boliviana, que está aquí, y otra cosa es estar viviendo en Manaos, donde está la hermana Lisette, el padre Pablo, y otras colegas más, o en Iquitos, ¿no? Las partes más sureñas de la Amazonía están más expuestas a los cambios bruscos de temperatura, porque vienen masas frías de la Patagonia que suben por la costa o por la zona, digamos, fronteriza con la costa atlántica argentina. No hay cordilleras altas aquí, y estas masas de aire frío suben por Argentina, entran al Paraguay, el sur de Bolivia, y llegan a tener efectos hasta en la Amazonía, el sur de la Amazonía peruana.
y esto hace que, por ejemplo, en Madre de Dios tengan los famosos friajes, le dicen surazo en Bolivia y otras regiones, y la temperatura puede caer 10 grados, 15 grados, para luego, después de un día o dos, recuperarse, ¿no? Cuando estos friajes son muy fuertes, llegan hasta Manaos, Iquitos, y se notan los cambios, aunque no con tanta crudeza como lo que puede sentirse en la Amazonía boliviana, el sur de la Amazonía brasilera o el sur de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, esta variación al latitudinal, mayor cercanía o lejanía del Ecuador, influye mucho en las formaciones tanto biológicas, flora, fauna, como en los hábitos culturales de los habitantes de esa zona, ¿no? Al mismo tiempo, junto con esta variación en latitud, y esto se ve sobre todo en los Andes, en los Andes amazónicos, está la variación altitudinal en altitud. Yo puedo estar en la misma latitud, pero si estoy a 1000 metros más de altura, la temperatura va a ser diferente. Y si subo más, la temperatura va a ser mayor. Entonces, la combinación de la variación latitudinal con la variación altitudinal, sumada a otros fenómenos que pueden ser climatológicos o geográficos, van a contribuir a diversificar los diferentes hábitats de la Amazonía, creando distintos tipos de ecosistemas, es decir, distintas asociaciones de flora y fauna. Y al mismo tiempo, los seres humanos que la habitan tendrán diferentes estrategias adaptativas o prácticas culturales. Una cosa es estar a los 4 grados de latitud sur en las cabeceras del río Nieva en la Amazonía peruana, a más de 1000 metros de altitud, o vivir en la misma latitud, pero a 200 metros de altura, en la zona, en el pueblo de Santa María de Nieva. Ahí la diferencia de temperatura es grande entre una y otra, y eso se ve también en la conformación de la flora y la fauna del lugar. Entonces, esto ayuda a diversificar este gran territorio de la cuenca amazónica y del bioma amazónico. Ahora bien, se dice que la Amazonía es un mundo acuático, ¿no? Que en la Amazonía que hay una interacción tremenda entre los bosques y los ríos y que unos dependen del otro y que si uno de los dos empieza a desaparecer, todo va a cambiar, todo va a terminar, ¿no? Están en la selva baja los ríos de tipo meándrico que hacen estas curvas grandes que en inglés le llaman oxbow, son lagos meándricos, son antiguos cursos del río que después, como son territorios muy planos, los ríos van cambiando de rumbo constantemente y forman estos anillos que luego se convierten en lagos, ¿no? Pero que después de muchos años, después de cientos de años o a veces miles de años, la selva los va a ir cubriendo y la selva va a recuperar su territorio. Esta es una foto del lago Sandoval en el Perú, donde podemos ver claramente cómo el lago que es de este tipo, de un antiguo curso del río Madre de Dios, que ya lo abandonó, ya lo dejó, poco a poco las riberas van avanzando, poblándose primero con plantas muy adaptadas a estos intercambios de agua y de suelo que no se inunda, hasta que después todo ya se convierte en un territorio que no va a inundarse salvo que hayan grandes lluvias, ¿no? Grandes lluvias excepcionales, ¿no? Esta es una palmera típica que es el burití en portugués o el aguaje en español, o se habla también de los cananguchales en otras zonas. Esta es una de las primeras palmeras que aparece en las riberas de estos lagos que dejan los ríos y que poco a poco van como cubriendo la superficie del espejo de agua para irlo convirtiendo en un territorio donde comienzan a formarse las primeras estructuras de suelo, ¿no? Están también otras partes que son las orillas de los ríos. Esta es una foto del río Santiago, aquí no se aprecia, pero al fondo está la cordillera de los Andes, que también son selvas diferentes. Las grandes amenazas para estos bosques, estas interacciones de bosque y agua, son, por ejemplo, esta foto de la minería ilegal,
o de la tala ilegal en esta foto, ¿no? El doctor James Apestegui nos dice que el 50% de la humedad que llega a la región andina proviene de estos procesos de reciclaje de agua que produce el bosque amazónico. Si talamos el bosque o si destruimos el bosque por esta actividad ilegal de la minería, esta, esta cantidad de humedad de agua que los Andes necesitan y que llega desde la Amazonía va a ir disminuyendo hasta el punto de llegar a un proceso irreversible de no retorno, ¿no? Se habla mucho ahora de los tipping points, de los puntos de quiebre, ¿no? Que son los puntos a los cuales si la Amazonía llega, ya la naturaleza no va a poder recuperar todo aquello el daño que le hayamos producido, ¿no? Por distintas razones. Pero las mayores de ellas son las ilegalidades, que son las más difíciles de poder manejar, pero también está una visión extractivista agresiva, salvaje, que atenta no solo contra los biomas, contra el bioma y los ecosistemas, sino contra los seres que la habitan, contra los seres humanos. Y en ese contexto, los pueblos originarios, los antiguos habitantes de la Amazonía, son los más desprotegidos y los que están en peores condiciones para hacer frente a esas situaciones. Una característica que nos hace diferentes del bosque ecuatorial africano es lo que se llama la biomasa, la cantidad de carne que hay en la fauna, ¿no? Los animales del bosque ecuatorial africano son mucho mayores que los del bosque amazónico, mucho mayores. Sin embargo, la biodiversidad del bosque amazónico es mayor que la del africano. Y en temas de insectos, por ejemplo, nadie nos puede ganar. Es impresionante la cantidad de insectos que hay en la Amazonía. Todos ellos son grandes concentraciones de proteínas. Y se dice que en el futuro buena parte de nuestra alimentación estará conformada por insectos. De hecho, muchos de ellos ya se comen, no solo en la Amazonía, sino en distintos lugares del continente americano. En México están los chapulines, los saltamontes, ¿no? Que se comen tostados, molidos, y que son una base importante para diferentes platos de la culinaria mexicana. Pero en la Amazonía también se comen las larvas de estos coleópteros que habitan dentro de las palmeras y que acaban matándolas porque se alimentan de la parte tierna de la palmera. En el Perú les llamamos suri, ¿no? Que son unos gusanos que adquieren el sabor del palmito, del tipo de palmera en el que están. El aspecto no es muy agradable, pero el sabor es agradable, ¿no? Y también son grandes concentraciones de proteína, ¿no? Se comen las hormigas, cuando cierto tipo de hormigas grandes, se comen las cigarras también, las larvas de las cigarras y estos coleópteros, ¿no? Es decir, la biodiversidad de la fauna amazónica y el uso que el antiguo habitante le ha dado y le sigue dando es muy importante, ¿no? Y de hecho, ahí hay un principio que hay que tomar en cuenta. Mucha gente dice que el habitante amazónico, el antiguo habitante, solo conoce lo que le interesa y solo usa lo que le interesa. Pero ¿cómo puedo yo usar algo, sea para comer o para la vida diaria, si primero no lo conozco? Es decir, la primera motivación que hay es el afán de conocer. Y luego de conocer, yo ya puedo ver si le puedo dar un uso práctico o no. O sea que el aspecto del conocimiento del habitante amazónico no es un conocimiento utilitarista. Es un conocimiento por el arte de conocer. Y ese arte de conocer se basa en algo que es el asombro, ¿no? Es decir, la capacidad de observación de los habitantes de la Amazonía ha sido y sigue siendo, y esperemos que no, que siga así, muy grande, ¿no? Ya de hecho, Platón nos decía que la condición de accesibilidad para el conocimiento es la capacidad de asombrarnos. Que cuando los seres humanos perdemos la capacidad de asombrarnos, perdemos la capacidad de conocer, ¿no? Y si creemos que ya con la técnica todo lo tenemos resuelto y creemos que ya nada nos va a asombrar, allí estamos empezando a entrar en una pérdida de conocimiento muy fuerte. Yo creo que hay diferencias. Fernando, disculpe, nos Sí, piden los traductores si podría un poquito así más ir despacio. realizando la traducción. Sí, más lento, sí, un poquitito Correcto. solamente. Muy Gracias. bien. Bien. Yo les decía que hay una diferencia entre la cuenca y el bioma. La cuenca amazónica es el territorio que está en azul
delimitado por ese azul claro, ese color celeste, y comprende todos los ríos que de una u otra forma botan sus aguas al Amazonas. El río Madre Padre, el río Madre y Padre de todos los ríos, ¿no? Entonces, ese es el territorio estricto de la cuenca amazónica. Pero el bioma amazónico es también el territorio sobre el que influye toda esta cuenca. Entonces, vean ustedes cómo la línea amarilla delimita un territorio que, si bien por el sur pareciera acortarse, por el norte se agranda, ¿no? Que es toda la parte de las Guayanas, una Venezuela, otros de Colombia. El Amazonas limita con la cuenca del río Orinoco hacia el norte, y de hecho hay un punto donde anualmente las nacientes del Amazonas en esta zona del Río Negro se comunican con las nacientes de Siquiare, que está comprobado que sí, en la época de lluvias en el hemisferio norte, aquí se interconectan. Y hay otra parte donde esta interconexión no es tan evidente y hay una discusión entre científicos y especialistas en temas hidrológicos, que dicen que también en la zona del Pantanal, del Mato Grosso, hay ciertos puntos, sobre todo en época de lluvia, la agua amazónica, ¿no? Estas que están en azul, se conectarían con las aguas de la cuenca del Río de la Plata, que corre hacia el sur y desemboca entre Uruguay y Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de Guayana, de las tres Guayanas, solo en la antigua Guayana inglesa, ahora Guyana, hay un río que desemboca, que baja hacia la cuenca amazónica, el resto de ríos no. Y en Surinam y en la Guayana francesa hay un macizo cordillerano, ¿eh? El macizo guayano brasilero, que separa hacia la Amazonía, pero como es una cordillera baja, está bajo la influencia de toda la cuenca amazónica y creando el bioma amazónico, ¿no? Toda esta parte que está aquí en amarillo, ¿no? De hecho, hay zonas de la cordillera de los Andes que están a los 6.000 metros de altura, donde se dan algunas de las nacientes, casi a los 6.000, o sea, a los 5.000 metros y algo más, donde se dan las nacientes más remotas de los tributarios del Amazonas. El punto más remoto desde donde se ha logrado detectar la naciente más remota del Amazonas está en la región de Arequipa, en el Perú. Y de aquí, desde estas nacientes, si se toma la naciente del Amazonas aquí hasta su desembocadura, lo convertirían en el río más largo del planeta, superando al río Nilo por algunos centenares de kilómetros. Sin embargo, hay otros ríos, como el río Madeira, por ejemplo, que es este de acá, que en Bolivia es el río Beni, luego está, en el lado peruano es el río Madre de Dios, en Bolivia es el Beni, luego se crea el Mamoré y luego el Madeira. El río Madeira tiene más de 3.000 kilómetros de longitud y es considerado el mayor afluente del planeta Tierra. Eh, Después tenemos otros ríos que también tienen características muy particulares. El Purús se dice que es uno de los ríos más caprichosos que tiene, ¿verdad? Y también se acerca bastante a la longitud del Madeira, justamente por la cantidad de vueltas y de curvas que da. En Brasil se le llama Amazonas solamente desde el punto en el que el Río Negro se junta con el Amazonas que llamamos en el Perú o en Colombia, ¿no? Para los brasileros, antes de ese punto, el río es el Solimões, no es el Amazonas. Para peruanos, ecuatorianos y colombianos, el Amazonas va desde la Ucayali un poco antes de la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces, vean ustedes las bioma amazónico, vacía del río Amazonas, cuenca del río Amazonas. La cuenca está delimitada por todas las nacientes de los ríos que desembocan en el gran colector que es el Amazonas.
Pero el bioma es todo el área que está influenciada por esta cuenca, ¿no? Que, que hace que en temas de flora, de fauna, etcétera, aunque los ríos no sean los de la cuenca, sino que más bien van hacia el Océano Atlántico, que es el caso de las Guayanas, o hacia la cuenca del Orinoco, que es el caso de Venezuela. También Brasil tiene algún río que no desemboca estrictamente. Belén do Pará queda aquí. Muchas personas creen que Belén do Pará está en la boca del Amazonas. Esa no es la boca del Amazonas. La boca del Amazonas es por aquí, ¿no? Belén está a orillas del río Guamá, ¿ah? Y hay otros ríos por acá. Hay un gran río que desemboca en este lado de donde está Belén, pero forma parte también tanto de la cuenca como del bioma. Aquí lo tienen más claro, aquí pueden ver más o menos el territorio, ¿no? Aquí está el macizo de las Guayanas del que les hablo, está la zona de los llanos, del Orinoco, del que les he hablado también, está toda la parte de los Andes amazónicos, que son los territorios de la cordillera de los Andes, en donde nacen ríos que bajan hacia la cuenca amazónica. Está toda la parte del macizo brasileño, esto formaba antiguamente, hace millones de años, el macizo guayano-brasileño, y era una cordillera corrida de una sola pieza que ha ido siendo erosionada por el nacimiento del río Amazonas, ¿no? Entonces, todo esto va creando una cuenca con mucha diversidad. Una cosa es la parte baja de la cuenca amazónica, donde está Brasil, y Brasil tiene la mayor parte de la cuenca amazónica, como ustedes saben, pero es un territorio bastante plano, bastante uniforme, con colinas, sí, pero no con grandes elevaciones. Otra cosa son los Andes amazónicos, ¿no? La mayor biodiversidad de la cuenca amazónica y del bioma amazónico está en los Andes amazónicos. Perdón, porque se dan estos, no, de esto viene después. ¿Por qué? Porque se dan estas diferencias en latitud y en altitud, y hace que tengamos una serie de ecosistemas muy particulares, todos de la Amazonía. Tenemos la Baja Amazonía, o la várzea, como se dice en portugués, que es una zona que se inunda. En la época de lluvias, las inundaciones, por ejemplo, a ambos ríos, a ambas orillas del Amazonas, pueden inundar hasta 200 kilómetros a cada lado. Imagínense, 200 kilómetros, ¿no? Eso es muchísimo. Además, tienen también toda la parte de la boca del Amazonas, que es un ecosistema adaptado al agua salada y al agua dulce. La sal es muy escasa en la cuenca amazónica. Incluso hay historias de de antiguos pueblos amazónicos, que han peleado para controlar las pocas salinas que tenían en su territorio, ¿no? Y eso hace que la sal sea nociva para la flora amazónica, salvo para la que se ha adaptado a las mareas y juega con el agua dulce y el agua salada que está en la boca del Amazonas, ¿no? Ya que hay un grupo de islas que le llaman las Anabilinas, muy interesantes, que es un área natural protegida en el Brasil, con una serie de características muy particulares. Los mismos árboles y palmeras que aquí soportan este intercambio de agua salada y agua dulce, esos mismos árboles que crecen, por ejemplo, en el lado del Ecuador o del Perú, no soportarían la sal y morirían, porque la sal los quemaría, ¿no? Además, tenemos eh, otras características que hacen de estos ecosistemas de la boca del Amazonas, adaptados al agua salada y al agua dulce, muy particulares. La fuerza del agua dulce en el Amazonas es tan grande que también a unos 200 kilómetros de la desembocadura todavía el agua dulce empuja al agua salada. Pero cuando las mareas aumentan, cuando hay marea alta que se monta sobre el agua dulce, la fuerza del agua salada sobre el agua dulce produce una gran ola que
en Brasil se le llama la pororoca, y que incluso ahora los surfistas la surfean con los riesgos que esto supone, y esta fuerza se interna por todo el río Amazonas y puede llegar hasta Óbidos, a más de 300, 400 kilómetros de la desembocadura. Incluso hay tiburones que se han adaptado, el tiburón tigre, que es uno de los más agresivos, que se ha adaptado a estos cambios e ingresa al Amazonas. Y hay registros del tiburón tigre, fíjense ustedes, en la ciudad de Iquitos, en las cercanías de la ciudad de Iquitos, a más de 3.000 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. El territorio es de más de unos 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y la superficie exacta se discute, pero pasa de los 7 millones de kilómetros cuadrados, y si se considera el bioma es una cantidad, si se considera la cuenca es otra cantidad, ¿no? Tenemos también zonas de la cuenca amazónica o del bioma amazónico, donde no hay selva tupida, sino que hay bosque seco tropical. Eso lo encontramos en esta parte del Perú, por ejemplo, en algunas regiones del macizo central brasilero, ¿no? Que son territorios donde el régimen de lluvias es muy marcado. Llueve poco durante 2, 3 meses, y el resto del año la vegetación está adaptada a una sequía constante. E igualmente está toda la zona de los llanos, ¿no? Que es esta parte norte, aunque también hay extensiones que van a formar luego en el sur parte del Chaco boliviano, ¿ah? Pero son estas zonas de grandes extensiones de sabanas, de macizos de pasto, con manchas de bosques de palmeras y algunos árboles, ¿no? Tenemos igual todos los bosques de neblina, que son los bosques de altura en la zona cordillerana, ¿no? Quizás en Brasil, en la zona del Pico de la Neblina, que es la montaña más alta que tiene Brasil, habría territorios parecidos a los que encontramos en los Andes amazónicos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Yo no he estado en la zona del Pico de la Neblina, me hubiera gustado visitarlo, pero creo que me quedaré con las ganas. Pero sin embargo, toda esta zona de los Andes amazónicos es muy importante, porque los ríos que alimentan el Amazonas y que nacen en esta zona de la cordillera son los que van lavando la cordillera de los Andes y bajan con todo el limo, ¿no? Con todo el barro, con todos los nutrientes que luego van a ser depositados en las orillas de los grandes ríos y fertilizan las orillas y hacen que sus habitantes puedan tener cultivos rápidos, maní, por ejemplo, que se cosecha en 3 meses y les permite mejorar su dieta, su alimentación, ¿no? Si los sedimentos de la cordillera de los Andes siguen bajando contaminados por la minería ilegal con metales pesados, esos sedimentos van a depositarse en toda la parte de la selva baja amazónica, es decir, breve, de lo que pase en la alta Amazonía, las consecuencias las van a padecer en la baja Amazonía. Luego tenemos también en la alta Amazonía una selva fría, una selva tropical adaptada a la altura y a los cambios bruscos entre el día y la noche, ¿no? Que son los páramos. Colombia tiene la mayor cantidad de superficie de páramos, luego viene el Ecuador, luego viene el Perú, y finalmente con un poquito de páramos tiene Venezuela en la zona de la Sierra de Mérida, ¿no? Entonces, toda esa zona, todos esos ecosistemas, y podría seguir nombrando otros tipos de ecosistemas, está todo el ecosistema del cerrado brasileño, y de alguna manera se parecería a lo que es el bosque seco tropical amazónico, se parecería, pero no es igual, que también es el que delimita el final del territorio de la cuenca amazónica y del bioma amazónico, ¿no? Y hay aquí una cordillera que lo separa del litoral atlántico, ¿no? Y ya en la costa brasilera había una gran selva corrida que iba desde el norte hasta el sur, hasta Santa Catarina, que se le llamaba la Mata Atlántica, que casi ha desaparecido y quedan solo parches de bosque tropical en la costa brasilera, ¿no? Entonces, a cada uno de estos ecosistemas, el antiguo habitante ha desarrollado estrategias adaptativas diferentes. Una cosa es ser un aguajún o one piece, o un shuar o un achuar que viven en esta zona,
que colinda entre los Andes amazónicos y el inicio de la Baja Amazonía, y otra cosa es ser un Kayapó que vive en el Xingu, o un Bororo, o un Chavante, donde está el hermano que tiene la misión los salesianos en Meruri, ¿no? Que es por aquí. O si no, estar con la zona de los Piaroa por el norte. En fin, hay toda una gran diferencia, ¿no? O los Eja, o, o, o todos aquellos grupos que están en la selva norte de Bolivia, ¿no? Entonces, cada grupo ha desarrollado estrategias adaptativas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen climas no iguales, son climas distintos, tienen flora diferente y tienen una fauna, que en algunos casos hay una fauna específica que es endémica, hay endemismos, pero también comparten la flora y la fauna de toda la cuenca del Amazonas, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Esto hace pues que esta selva estas selvas amazónicas sean distintas según uno se desplace de un lugar a otro. Se ha descubierto hace poco la existencia de grandes masas de agua en forma de vapor sobre todo, que se desplazan desde el Atlántico hacia la Amazonía, chocan con los Andes y van hacia el sur. Y son las que permiten que todo lo que se llama el acuífero guaraní, es decir, la cuenca del Río de la Plata, tenga lluvia y tenga agua. Eso quiere decir también que si se interrumpe este proceso de los ríos voladores, los daños van a ser no solo para la cuenca amazónica, sino que no va a haber recurso hídrico en el norte de la Argentina, en el Paraguay, en el sur de Bolivia, en el sur de Brasil y en el Uruguay, ¿no? Eh, entonces, es muy importante ser conscientes de esto para que vean cómo este gran bioma amazónico, esta cuenca amazónica, influye de manera determinante sobre territorios que están fuera del espacio geográfico en el que bioma y la cuenca se desarrollan, ¿no? Yo voy a ponerles este corto, a ver cómo estamos de tiempo, todavía nos queda media hora, pero a ver. Si quieren pueden ver este corto, pero este corto explica cómo funciona todo el tema de los ríos que le llaman los ríos voladores. Las grandes masas de agua que vienen del Océano Atlántico ingresan en territorio amazónico, interaccionan con la vegetación que también recibe el agua de lluvia, pero produce agua con lo que se llama la evapotranspiración, y eso permite que se creen estas grandes masas de agua, digamos, vaporizadas, que luego se convierten en lluvia. Los vientos las siguen empujando hacia la cordillera de los Andes, chocan con la barrera de la cordillera de los Andes y se dirigen hacia el sur y descargan toda el agua que tienen en todos estos territorios y terminan en esta parte del norte de la Argentina, sur de Brasil, de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y esto es lo que se llama el acuífero guaraní, que aparentemente todo indica que que es la mayor reserva de agua dulce subterránea del planeta. El Amazonas produce y tiene la quinta parte del agua dulce del planeta. Pero este acuífero, que es menor, por supuesto, en tamaño que todo el agua que puede haber en el Amazonas, fuera de la cuenca amazónica o del bioma amazónico, tiene probablemente la mayor reserva de agua subterránea del planeta Tierra gracias al efecto de estos ríos voladores. Yo voy a dejarle a la hermana Lisette este PPT y los que quieran volver a verlo pueden hacer clic aquí y ahí van a ver cuál es el principio de estos ríos voladores. Vamos más adelante. Entonces, cerrando un poco esto, comenzando a cerrar, vean ustedes todos los tipos de diferentes ecosistemas que puede tener la Amazonía que están en diferentes colores, ¿no? Aquí están más o menos descritos varios de los que yo les he hablado y otros, ¿no?, que también no les he hablado, pero esto es para que vean que no hay una sola Amazonía, sino muchos tipos de Amazonía que tienen todos en común al río Amazonas como gran colector, al bioma amazónico como gran territorio que está influido por
todo el tema de la cuenca amazónica, ¿no? Los páramos que yo les decía son estos bosques tropicales adaptados a la altura, ¿no? Y esta zona que ven aquí en marrón con la parte en amarillo que son las cumbres nevadas, eh, donde están, perdón, la parte en amarillo son las zonas de páramo, ¿no? ¿Ah? Los páramos son los grandes también productores de agua para la cuenca amazónica. Así como hay agua que viene del Atlántico, los Andes en estos bosques fríos de altura, pero que es selva tropical adaptada a los cambios bruscos de temperatura y que están bajo la influencia de la cuenca amazónica y forman parte del bioma amazónico, son sitios de muy alta biodiversidad, ¿no? Los páramos del Ecuador y de Colombia son habitados por seres humanos. Los páramos del Perú son más agresivos y en realidad los campesinos no viven en los páramos del Perú, sino que suben con su ganado para el pastoreo, para llevar su ganado a pastorear, ¿no? Pero son grandes esponjas que producen agua por diferentes razones y que después esa agua desciende tanto hacia la cuenca amazónica como hacia hacia las diferentes cuencas del Pacífico y toda esta zona más bien de Panamá, Darién, Chocó, y la zona norte del Perú y sur del Ecuador, que llaman la zona tumbesina. Toda esta zona ha sido declarada un hotspot, un punto caliente por la gran biodiversidad que hay, no solo en la zona de los páramos, sino en todas las diferentes altitudes que hay. ¿Por qué? Porque están todas muy cerca del Ecuador. Esta es la línea ecuatorial. Entonces esto produce una gran biodiversidad, tanto en el lado de la cuenca amazónica como en el lado del Pacífico. Y una característica, los ecosistemas tienen lo que se llama marcadores ecológicos, que son indicadores de la pertenencia de ese ecosistema o no al territorio que se refiere. Estas formaciones vegetales son las espeletias, que parecen grandes alcachofas, que existen en los páramos. Se encuentran en Colombia en abundancia, en Ecuador hay en algunas zonas, y curiosamente en los páramos del Perú todavía no se han visto espeletias. Se han encontrado otras especies vegetales propias de los páramos, pero no estas formaciones vegetales, ¿no? Que son indicadores claros de la pertenencia de este ámbito geográfico al ecosistema de páramo. Pero como hay otros marcadores que sí aparecen en Perú, en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, en las zonas del Perú se les denomina también páramos, como en Venezuela se les denomina páramo, ¿no? Ahora bien, la vegetación tropical se ha adaptado a estos cambios violentos de temperatura. El colibrí del páramo tiene como tiene cuatro capas de plumas para defenderse del frío nocturno. El tapir del páramo ha desarrollado un cuero mucho más grueso, con una capa de grasa muy grande para defenderse del frío nocturno. Los helechos del páramo tienen un doble pelo, como una doble barba, la que tienen todos los helechos que les hace sentir aterciopelados y otra también mayor, que es la que retiene el impacto del viento helado que se da en el páramo y así se evita que la planta se queme. Las heladas, yo les hablaba, vienen desde la Patagonia y avanzan por estos territorios planos, que son la zona de la Argentina, la parte sur de Bolivia, Paraguay, y llegan con fuerza hasta esta parte fronteriza entre Perú, Bolivia y Brasil. Y luego se debilitan cuando van más hacia el norte. Ocasionalmente ahí suben con muchísima fuerza y se siente frío, quiere decir, en vez de estar a 30 grados, están a 19 o 20 en Iquitos o en Manaos, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que las selvas de esta parte se han adaptado también a estos cambios bruscos de temperatura que los soportan durante 1 o 2 días. Si la temperatura baja, se queda por más días, el bosque lo siente y uno puede caminar después y ver a las plantas quemadas, podrá ver aves muertas, monos muertos, insectos muertos, ¿no? Esto pasa muy rara vez, pero ha sucedido ya.
Esta es la Amazonía de agua salada que les hablaba, que es la desembocadura del Amazonas, ¿eh? Como ven, aquí tienen al río Tocantins, que no desemboca estrictamente en el Amazonas. Este es el río Guamá, a cuyas orillas está Belén, y el último río grande que desemboca en el Amazonas es el Xingu, ¿no? Y el Tocantins está dentro de la cuenca, está bajo la influencia de la desembocadura, pero estrictamente, como pueden ver, no desemboca allí. Esta isla de Marajó se dice que es una isla que está siendo formada por sedimentos que el Amazonas está lavando de los Andes a más de 3.000 kilómetros de distancia. La isla de Marajó tiene el tamaño de Dinamarca. La superficie que cubre Marajó es la superficie del territorio danés en Europa, y la isla sigue creciendo porque los sedimentos se siguen acumulando. Es una isla muy especial porque una parte es selva tupida y otra parte son grandes pastizales. Hay una parte de la isla que está dedicada al cultivo del ganado y otra parte son selvas con alguna producción agrícola pero muy escasa, ¿no? Y toda esta zona es la zona adaptada a los cambios de agua dulce y agua salada. Y entrar en barco por el Amazonas no es fácil. Tiene que venir un especialista que se le llama un práctico, que conoce cuál es la ruta indicada para no perderse en esta infinidad de canales que el Amazonas tiene, ¿no? Después están estas selvas sobre arena blanca, que yo les llamaba las selvas de varillal, porque como son suelos muy pobres, la vegetación crece muy delgada, palmeras, árboles, etcétera, ¿no? Y son unas selvas muy particulares con una flora y una fauna que tienen también muchos endemismos. En los bosques secos tropicales de la cuenca amazónica no tienen tanta biodiversidad como los bosques andino-amazónicos, por ejemplo, pero sí tienen muchísimos endemismos, es decir, especies de vida silvestre y de flora que solo se encuentran allí. Y lo mismo pasa con el cerrado brasilero. Esta es una imagen de los bosques secos tropicales en la zona, tanto que se pueden ver en la zona norte del Perú, como también en las costas del Pacífico, fuera de la cuenca amazónica, en la parte sur del Ecuador y norte del Perú. Esos árboles con flora amarilla son los guayacanes, que le llaman ipé en Brasil, tajibo en Bolivia, roble de sabana en Venezuela, ¿no? Son árboles de madera de ley que dan un espectáculo impresionante cuando florecen. Tienen también propiedades medicinales, y en las costas del Pacífico peruano han sido talados en exceso por la buena calidad de la madera, ¿no? Ahora hay una serie de proyectos para recuperarlos, ¿no? Y es una familia de árboles que da las flores en amarillo, los más comunes, en rojo con todas sus tonalidades, desde el rosado hasta el violeta fuerte, el rojo violeta fuerte, y también en blanco. Estos son los bosques secos tropicales amazónicos en la zona de Bagua, en el Perú. Fíjense cómo los cerros están casi sin vegetación. Todos estos se ponen verdes en la época de lluvia. Aquí al fondo pueden ver una cierta cobertura vegetal, pero sobre todo tienen los bosques siempre verdes a orillas de los ríos, que se llaman los bosques de galería. Y estos otros que se ponen verdes cuando llueve, ¿no? Y la lluvia se da en 2 o 3 meses y después para, ¿no? Y el resto del año sobreviven, porque están adaptados a este régimen tan particular de los bosques secos tropicales. Finalmente, tenemos para mostrarles esto, es el cerrado brasilero, ¿no? Esta formación tan particular, la Amazonía hacia el este en el territorio brasilero, ¿no? Delimita la cuenca amazónica y es parte del bioma, pero en muchos sectores ya no es cuenca, que es un lugar también muy interesante que recién se está estudiando, y que también es importante preservarlo. Fíjense ustedes esta imagen del cerrado brasilero. Díganme si no es poética, si no es bella, ¿no? Es un territorio muy duro para vivir, pero muy biodiverso, pero sobre todo con grandes endemismos, ¿no? Y que sin embargo está fuertemente amenazado, ¿no? Estas formaciones planas en la parte superior son las llamadas chapadas, que le dicen en portugués, en Brasil, que también tienen características geológicas muy particulares.
En todos estos ecosistemas y en otros más que no los he puesto aquí, que están dentro de la Amazonía, los seres humanos han desarrollado, repito, diferentes estrategias adaptativas. Temas de vivienda, de alimentación, de cómo manejar el bosque y cómo aprender a convivir con el bosque, ¿no? Sin que esto también haya, sin que haya que idealizarlo, porque a veces hay discursos que idealizan la vida de los pueblos originarios cuando las cosas no son así. Van a ver que la condición humana en todos lados es la misma y todos podemos ser tan buenos o tan malos unos con otros o unos como otros, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en todos estos ecosistemas tan diferentes, en todo este territorio tan rico, tan extenso? Pues bien, estamos interviniéndolo y de una manera muy agresiva, ¿no? Miren ustedes aquí todo lo que está sucediendo. Ahí tienen ustedes un mapa de lo que sería el bioma, porque va más allá de lo que es la cuenca. Y fíjense ustedes las intervenciones que tenemos. Estas son solo eh, arriba tienen los cultivos con distintos colores, soya en naranja, la palma aceitera en violeta, maíz en ese blanco muy claro, arroz, yuca, mandioca, caña de azúcar, cacao, café y otros cultivos. Pero también está el tema de la ganadería, donde están los pastos y luego lo que es la minería de oro, ¿no? Sobre todo la ilegal, ¿no? Entonces estamos arrasando con buena parte de este ecosistema. Se dice que lo primero que va a suceder es que la selva sur, por estas intervenciones tan fuertes que estamos produciendo, van a convertirse en sabanas. Los bosques van a desaparecer y vamos a tener grandes extensiones de pastos con manchas de árboles y palmeras, pero ya no bosques corridos como los que existían antes. Y eso va a suponer que el régimen de lluvia va a cambiar, que vamos a tener una fauna diferente, un clima diferente y una flora diferente. Dicen que sí, que si se llega a los puntos de quiebre, lo primero que va a dejar de ser selva propiamente en la Amazonía es toda esta parte sur de Brasil, la parte norte de Bolivia y quizás esta parte también sur de la Amazonía, perdón, de la Amazonía peruana, ¿no? Pero los Andes amazónicos, si se fijan aquí, también están con serios problemas. Tienen estas plantaciones de palma aceitera, arroz, café, cacao, es decir, intervenir territorios ya deforestados para darles vocación agrícola, en fin, ya fueron deforestados, esos territorios en vez de que se queden improductivos o tener cultivos ilícitos como la coca para el narcotráfico, para producir cocaína, es mejor que tengan una vocación agrícola bien manejada de manera sostenible, ¿no? Pero si eso además va a tener el ingreso de grandes plantaciones que destruyen el bosque, o minería ilegal que también destruye el bosque, o madereros ilegales que también destruyen el bosque, eso va a ser muy serio. Pero vean cómo en los Andes amazónicos, que como les decía son tan importantes, las intervenciones van en aumento. Fíjense aquí en el lado peruano, en el lado ecuatoriano, en el lado colombiano. ¿Mm? Y ya en Venezuela, toda esta zona, también el tema de la minería ilegal es fortísimo, ¿no? Entonces, esta es la situación actual. Esta es una noticia que ha aparecido recién ayer en Servindi, que es la agencia noticiosa que trata temas de los pueblos indígenas en América, pero que habla mucho sobre Amazonía. Y estas son las llamadas de atención que se están dando para evitar que esta tragedia, porque en el fondo es una tragedia, ¿no?, continúe. Y bien, yo me quedo por aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Nos quedan unos minutos. Si alguien quiere preguntar. Eh, tengo otro PPT, pero ya no nos da tiempo, que es solamente sobre los Andes amazónicos. Pero espero que esto les haya sido útil y vean la riqueza y la diversidad del territorio en el que están trabajando o que van a trabajar y los desafíos que tienen y que las respuestas no pueden ser todas iguales. Tienen que ser respuestas adaptadas a, bueno, de alguna manera pueden ser genéricas, no a las ilegalidades,
no a un extractivismo irracional, no a la falta de respeto a las vidas humanas. La trata de personas en la Amazonía ha aumentado muchísimo, es una pena, ¿no? Pero al mismo tiempo, para cada región, para cada sección, para cada ecosistema, hay que pensar en las respuestas más adaptadas a esas realidades y buscar las soluciones más adecuadas, ¿no? Y eso parte de algo fundamental, la educación, ¿no? Hay que educar a las jóvenes generaciones para que valoren lo que tienen, para que defiendan lo que tienen y para que también hagan producir lo que tienen, pero de manera sostenible, ¿no? Y todo esto desde la perspectiva, por supuesto, de la encíclica Laudato Si, desde el texto del Papa de Querida Amazonía y desde el Laudato Deum, que es el último documento, la última exhortación apostólica que nuestro Papa ha escrito sobre la Amazonía. Lo importante es que aquí la Iglesia Católica ha tomado una posición muy clara sobre lo que supone aprender a vivir de manera sostenible y solidaria con la Amazonía y con sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Fernando. Un aplauso a eso. Un aplauso, muchas gracias por el espacio. Y ahora, si tenemos algunas preguntas, consultas, creo que es el espacio. Tenemos todavía 15 minutitos, así que los animo a que puedan hacer alguna consulta, alguna intervención, algún comentario. Este es el momento. Activar sus cámaras y sus audios. Si no tienen buena conexión, no hay problema. Lo importante es que los podamos escuchar también. Yo voy a dejarle a la hermana Lisette este PPT para los que lo quieran ver. Sí, yo lo envío. Bueno, yo quisiera darle gracias, Padre Fernando, porque todo esto que usted nos ha compartido el día de hoy nos vuelve a recordar que todo está interconectado, ¿cierto? Y que estos distintos ecosistemas, cómo unos a otros se ayudan, es lo que permite ver que la Amazonía son varias, no es una, como el título que usted al principio decía, ¿cierto? Entonces, pues, y cómo en el paso del tiempo se ha ido, o sea, de cientos de años se ha ido adaptando y también las poblaciones que son parte de estos ecosistemas también se han ido adaptando y que lamentablemente en pocos años, y ahora esta imagen que usted nos mostró, como el peligro de ya sea de la minería o del mal manejo también el monocultivo, ha generado esta crisis que vaya aumentando. Creo que justo la imagen es muy visible porque en Río Grande do Sul, ¿cierto? En Brasil hubo una gran inundación, una situación muy difícil y justamente es donde hay bastante cultivo de la soja, lo que usted mostraba. Entonces, cómo a veces las mentalidades inmediatistas de querer llegar a recursos económicos de manera más rápida hacen tomar malas decisiones también y generan esto. También los frailejones, que es muy conocido, ¿cierto?, del páramo, cómo se han utilizado para la combustión. Y ese ha sido un desafío porque se va deforestando también y se va perdiendo esos ecosistemas que son tan importantes para la conservación del agua, como usted decía. Entonces, todo esto nos habla de desafíos que nos invitan la Laudato Si y también querida Amazonía, como usted ya lo mencionaba. Así que eso, gracias. Bueno, yo solamente, buenas tardes. Buenas Hago tardes. hago un comentario que vivo en la Amazonía ecuatoriana, pero desconocía pues todos los aspectos geográficos que nos acabas de exponer. Y sí, los desafíos que se presentan son grandes
y los sufrimientos que viven las comunidades y del mismo territorio a causa de la minería ilegal. Entonces, ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Sí, y el Ecuador es una joya en cuanto a biodiversidad y a diversidad cultural. Es impresionante, ¿no? Y fíjese, Fanny, que por ejemplo, el Ecuador tiene el volcán más cercano a la Amazonía, que es el Sangay. Y las cenizas del Sangay bajan ah, bajan eh, a través de las lluvias, de las laderas de este volcán hacia la Amazonía y llegan hasta la zona del río Marañón en el Perú y forman un humedal que se le llama el abanico del Pastaza, que nace en el Ecuador, este río. Y gracias a esas cenizas, la fertilidad de esos suelos y la biodiversidad de esa zona es impresionante, ¿no? Y de hecho para los Shuar y los Achuar, el Sangay es una montaña que tiene un referente muy particular en su tradición oral y en su cultura, ¿no? Buenas tardes, padre. Muchas gracias por la exposición. Yo soy Emma Edith, misionera dominica del Rosario. Soy camerunesa, pero estoy en Perú. Ah, Ah, mire. siempre he oído hablar de Amazonía, Amazonía, y tenía siempre ese deseo de llegar hasta aquí. Y felizmente con esta exposición pienso que he aprendido muchas cosas, sobre todo el provecho acerca de las culturas. Tengo una pregunta acerca de los ceros. Bon, mi español quizás no vaya a salir como quieres, pero estoy aprendiendo español también. Llegué en Perú y caminando un poquito vi los cerros. El Perú tiene muchos cerros. Quería preguntar cuál puede ser el provecho de estos cerros para la población. ¿Esos cerros tienen un ventaja para la población o cómo se puede aprovechar? Muchas gracias. Bien, hermana, los cerros de la Amazonía, sobre todo, me imagino que se refiere a los cerros amazónicos, que eso es en los Andes amazónicos. En la sierra peruana, esos cerros ya casi no tienen cobertura forestal, lamentablemente. Los bosques de la sierra peruana eran bosques distintos a los de la Amazonía, pero también con especies vegetales muy importantes, con maderas muy finas, que eran árboles que se demoraban mucho en crecer. A lo largo de la historia colonial y de la época republicana, esos bosques en la cordillera, en la zona andina, no en la zona andino-amazónica, han sido talados. Y la erosión ha sido fuerte. Pero en otros lados, el antiguo habitante cultivaba en terrazas, en zonas que no tenían bosques o que habían sido deforestadas, hacían terrazas, lo que en el Perú se llama andenes. Y esas terrazas se manejaban con sistemas de riego muy elaborados, con muy poca tecnología, pero que funcionaban. En la Amazonía, esos bosques lo que evitan es la erosión. Y esos bosques son muy biodiversos también. Hay maneras de manejarlos, sí. Por ejemplo, hay una manera que se está aplicando ahora que se llama manejo del bosque en pie. Es decir, no talarlo todo, sino talar algunas especies y proteger otras, y sembrar y retrabajarlas. O tener lo que se llama cultivos de sotobosque, es decir, especies que pueden ser útiles para la alimentación, pero que crecen debajo de la cobertura forestal, que no necesitan estar directamente expuestas al sol. Ahora bien, el hábito tradicional del habitante amazónico ha sido cortar espacios pequeños de bosque para plantar yuca, mandioca, manioc, ¿ah? Plátano, banana, ¿ah? Piña, en fin, frijoles, haricots, que son las cosas que ellos han tenido siempre. Y cuando la tierra dejaba de producir, como eran superficies pequeñas deforestadas, la dejaban reposar y la selva recuperaba lo que se le había quitado, ¿no? Y se mudaban a otro lado. Lo que pasa ahora es que se talan los bosques con fines diferentes, por ejemplo, para plantar coca, ¿no? Y en la Amazonía peruana, en los Andes amazónicos peruanos, ya se ha dado el caso de un poblado en el río Guayaga,
cuyos habitantes talaron el bosque y plantaron coca. La coca es una planta muy resistente que absorbe todos los nutrientes de la tierra y que no deja crecer otra cosa, además, después, pero que no fija el terreno, no evita la erosión. Y sucedió que en una época en que llovió excepcionalmente, esa ladera del cerro que habían talado, donde habían sembrado coca y que estaba junto al pueblo, el pueblo estaba abajo, con la lluvia fuerte, la ladera del cerro se erosionó y se desplomó y sepultó a la mitad del pueblo. O sea, la misma gente, una parte de esa población, lo que hizo fue preparar su tumba al talar el bosque en la ladera cercana al pueblo y plantar coca para venderla a los narcotraficantes, por supuesto. Y en una época de lluvias hubo un alud, una avalancha, que tapó a la mitad del pueblo. Entonces, lo que no se puede hacer en los cerros amazónicos es deforestar, quitar la cobertura forestal. ¿Por qué? Porque como llueve muy fuerte, eso erosiona y produce grandes aludes que van a cortar carreteras, sepultar pueblos y luego van a dejar eso en tierras improductivas. Lo que hay que hacer es aprender a manejar ese bosque de una manera sostenible. Y hay una serie de técnicas, ya le he dicho, el manejo del bosque en pie, el cultivo de café, pero bajo bosque. ¿eh? El café cambia de sabor si está expuesto al sol o está filtrado por la cobertura forestal, por ejemplo, ¿no? Y eso pensarlo especialmente en zonas ya deforestadas, ¿no? U otros productos que son importantes y que se pueden cultivar en Madre de Dios. El ejemplo más claro es el árbol de la castaña o nuez de Brasil. Hay familias enteras que no tocan el bosque, sino que simplemente cosechan las castañas cuando caen. Y han hecho asociaciones y se vende la nuez a empresas, sobre todo brasileras y bolivianas, y eso le da a las familias un ingreso estable todos los años, ¿no? Hay asociaciones de castañeros. Entonces hay diferentes formas según el diferente ecosistema de manejar esos bosques, ¿no? Y lo importante es ver cuál es la más indicada que va a mejorar la calidad de vida de la gente, que va a ayudar a mantener el ecosistema y al mismo tiempo hacerlo productivo. Bien. Muchas gracias, padre. De nada, hermana. No sé si hubiera alguna otra intervención más. ¿Alguien que quisiera compartir? Bueno, me parece que estamos. Vamos a agradecerle nuevamente al padre Fernando por este espacio, por su tiempo también, y de manera especial al hermano Juan Carlos que nos acompañó en la traducción al portugués y Sidney, voluntaria Reiva, en la traducción del español al inglés. Así que, y cada uno de ustedes, muchas gracias por su participación. Así que, un saludo grande, prendemos las cámaras para sacar una fotito.